Imanol recibirá la insignia de oro y brillantes el domingo en Anoeta. Es la noticia del día y con ella arrancamos Guas en Real. Beñat Barreto, muy buenas. ¿Qué tal, Iris? Muy buenas. Bueno, una noticia para redondear un poco, empezar a redondear lo que está siendo esta temporada. Sí, yo creo que un reconocimiento merecido y justo, ¿no? Por lo que ha hecho Imanol en la Real. Es la máxima distinción del club. Hace poquito lo recogieron pues aquellos jugadores que nos hicieron soñar, ¿no? con esa liga, y yo creo que Imanol, por su trayectoria, por los 6 años y medio que ha estado en el primer equipo, 8 si lo extrapolas a cuando lo cogió por primera vez, toda la trayectoria de la Real en la cantera, empezó en el EASO, luego en el Nacional Juvenil, el Sanse, bueno, pues un hombre de casa, un hombre de club, un hombre de la Real, y el domingo que tendremos una tarde bonita. Sabemos que él no es de demasiadas fiestas y homenajes, pero bueno, yo creo que viviremos una tarde bonita, como decía. Intuíamos que iba a ser una despedida especial, que iba a ser una tarde para el recuerdo, sobre todo para el de Imanol Alguacil, y en torno a las 5:30 de la tarde hoy se confirmaba esa noticia de que va a recibir Michel González la máxima distinción del club. Yo no, Imanol. Pues sí, muy merecida, porque es difícil hacer más cosas bien en menos tiempo. Hay que recordar que cuando tomó el equipo en 2018, pues justo habían sido cesados no solo Eusebio, que era el anterior entrenador, sino también Loren, que era el director deportivo. Y bueno, esa misma temporada, en 9 partidos, yo creo que ya ganó 5. Y fue un poco el anticipo de la siguiente vez que le tocó ya de una forma definitiva hacerse cargo de la Real. Y fíjate, creo que con Garitano en aquellas Navidades de 2018, la Real estaba el 16, el 17 en la clasificación. Y bueno, pues ha llevado a la Real a ganar una Copa, a entrar 5 veces seguidas en Europa, a jugar una Champions, a jugarla muy bien, a diferencia de lo que pasó en la 13-14. Así que, bueno, no solo por eso, ¿no? Sino por todo lo que ha hecho en Zubieta, el carácter que le ha imprimido al equipo, el estilo, los jugadores que han salido abajo, pues es más que merecido esa distinción que le va a otorgar el club el domingo contra el Girona. Creo que coincidimos los tres en que es un reconocimiento merecido, pero Beñat, es verdad que los más puristas dirán que esos 10 años no los ha cumplido tal cual. Como entrenador, ¿no? Porque sí. Bueno, si sumas, si haces todas las sumas, pones en un cuaderno... Se pasa. Se pasa por bastante, por todo lo que decíamos, también la época de jugador. Yo creo que le vamos a echar de menos, es que así lo pienso. Hay muchos que están pensando en los que, bueno, que no ha terminado de la mejor manera posible, ¿no? La etapa de Imanol por este último mes, pero yo creo que va a costar muchísimos años encontrar una Real tan competitiva durante tanto tiempo, ¿no? Porque si nos podemos a pensar estos últimos 6 años y medio, pues los pocos partidos que la Real no ha comparecido, pues el único que quizás tenemos es el más reciente del Metropolitano de esta semana, ¿no? Pero no me recuerdo así otro en el que digas, oye, vale, te pueden ganar, te puede ser peor, mejor, te pueden pasar por encima en cuanto a juego, pero el hecho de ver una Real siempre competitiva, que pelea, que sabe bien a lo que juega, o el estilo de juego está establecido, pues eso yo creo que vamos a tardar mucho en ver algo, sobre todo, como decía, durante el tiempo. Está claro que Sergio Francisco va a coger una plantilla parecida con algún retoque, porque se mancharán jugadores y vendrán otros, pero como digo, será totalmente diferente. Ojalá que Sergio Francisco consiga igualar o acercarse, ¿no?, a lo que ha hecho Imanol, porque Michel, entonces diremos que vamos a vivir otro lustro maravilloso, ¿no? Para mí, yo creo que de lo que más me congratulo de que Imanol haya estado 6 años y medio es precisamente eso, ¿no? La duración de un entrenador en el banquillo de la Real, porque sí es verdad que yo he echado en falta 2 cosas, ¿no? En la trayectoria que he tenido siguiendo al equipo. Una es que prácticamente los entrenadores no duraban más de 2 años. Ya no hablo antes de Aperribay, desde que entró en el 2008 en el Consejo, es verdad que estaba Juan Malillo, lo mantuvieron hasta final de ese ejercicio 8-9, luego vino Lasarte, duró 2 años, luego vino Montanier, duró 2 años, luego entró Arrasate, duró año y unos meses, luego vino Mois, apenas duró 1 año, Eusebio... 9 meses fueron, ¿no?
9, entró, sí, No casi no llegó le dio al... tiempo ni a encontrar casa, bueno, de No, David. no, ahí estuvo en el Sir María David. Cristina, bien alojado. ¿Te imaginas a Imanol viviendo 6 años y medio en el María Yo Cristina? no, yo no. Creo que no. tampoco. Pero Creo bueno, que no se acostumbra, ni se acostumbraría. no, pero bueno, también ha cambiado de casa en estos 6 años Sí, y eso sí, medio. eso sí, O sea se ha acercado a Nosti. Y eso, luego Eusebio entró en noviembre del 2015, salió en marzo del 2018, 2 años y medio. Entonces sí que faltaba a la Real, faltaba 2 cosas. Tener un entrenador de casa, que no lo había, nadie había apostado por un entrenador de casa, quitando ese paréntesis de Arrasate. Y segundo, pues darle continuidad. Y con Imanol se ha logrado eso. Entonces, bueno, que los finales siempre son un poco así grises. Yo creo que si los resultados hubiesen sido buenos, habría seguido. Con Ormaechea pasó lo mismo. Fueron 2 años finales, pues un poquito bajos. Por eso se cambió y vino Tosa. Con Tosa, que también nos hizo ganar una copa, también fue despedido 2 veces, hay que recordarlo. Yo sí que creo que, y enseguida vamos a entrar al detalle y analizar lo que pasó en ese partido de ayer contra el Celta, vamos a ir con nuestras secciones habituales, pero creo que sí que, centrándonos en Imanol, cuando veamos esto con perspectiva, seguramente de estas últimas semanas se hablará poco. Se va a hablar de la Copa, se va a hablar de todos los años consecutivos en los que hemos ido a Europa. Incluso en esta mesa, durante esta temporada, ya hemos comentado muchas veces, Beñat, quizá nos estamos mal acostumbrando como aficionados de la Real o los aficionados más jóvenes que exigen ya al equipo estar ahí. Y eso, buena culpa la tiene Imanol. Sí, se suele decir que para analizar etapas largas, ¿no? También hace falta dejar pasar un tiempo, ¿no? Para reflexionar, para analizar, para saber lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y en este caso yo creo que, como dices, cuando pasen pues los meses, los años, cuando veamos también cómo van las cosas, ¿no? Sin Imanol, porque hasta hace unos meses nos preguntamos en diciembre o bueno, no nos hace falta irnos tan lejos, ¿no? Quizás en el Bernabéu o cuando estuvimos cerca de alcanzar la final de Copa, de si nos imaginábamos una Real sin Imanol. Pues ahora mismo es complicado de visualizarlo, ¿no? Todo va a ser nuevo porque, como decía Michel, ha habido una durabilidad que no estábamos acostumbrados a ello y, pues bueno, cuando vayamos a la primera rueda de prensa de Sergio Francisco, pues seguramente sea raro que no se vea ahí Imanol. Pero como dices, yo creo que habrá que dejar pasar un tiempo para saborear y para ver de verdad lo conseguido, lo hecho. Y luego que la memoria siempre te guarda los buenos momentos en el fútbol y en la vida. Y echas atrás en la Real, pues lo que comentaba antes de Ormaechea, y te acuerdas de las ligas, del Molinón, del partido aquí contra el Athletic, se ganó el segundo campeonato, de la Supercopa. Nadie se acuerda de esos 2 últimos años en los que nos entró en Europa, porque se borra. Entonces, con Imanol, ¿de qué nos vamos a acordar? De que, pues, cómo hemos competido en Copa, de que hemos ganado una, de que hemos estado en 2 semifinales a punto de entrar en una final con público 30 y pico años después, de aquel 3-4 en el Bernabéu, de mil cosas, de haber ido a la Champions, del partido aquel que jugamos en Benfica, pues donde yo creo que toda Europa pues bueno, sorprendió, ¿no? Del baile que le dio la Real Benfica, del triunfo en Old Trafford, de muchas cosas. Y este año yo creo que a mí ya me gustaría, ya que tengo un poco de perspectiva de la Real, ya me hubiese gustado tener años tan malos como estos, por ejemplo, en la década de los 90. Este año malo hemos ganado al Barça. En Anoeta, 1-0, se ha ganado el Betis, se ha ganado el Villarreal, se ha ganado el Ajax. Fuera de casa, pues bueno, ahora son equipos venidos a menos, pero se ha ganado en Sánchez Pizjuán, se ha ganado en el campo del Girona, en la semifinal, el partido en el Bernabéu. Yo creo que lo vamos a recordar durante muchos tiempos. Hemos terminado muy mal, el equipo ha terminado en segunda mitad de la tabla, pero yo creo que los recuerdos con Imanol, en cuanto pase muy poquito tiempo, van a ser muy buenos. Incluso los malos, ¿no? Porque, por ejemplo... ¿Pero malos qué te quedaría no, de me Imanol? refiero que... O sea, yo, no, de Imanol no, pero por cuando ejemplo... pase un año o dos, ¿qué me voy a acordar de Imanol? Eliminatoria ¿Del Mallorca? Bueno, puede ser también los fallos de Sadik, pero me refiero que incluso aquellos malos también se van a recordar con cierto cariño. Pero bueno, no. yo que estuve en Old Trafford y que pasó lo que pasó, pues, joder, ver a todos los chavales, a todos los... bueno, no iba a decir los más jóvenes, pero no los más jóvenes, porque estaba Jen, por ejemplo, destrozado, ahí abrazando a la gente en Old Trafford después del robo que sufrimos. Pues bueno, esos malos momentos también al final te quedas con ellos, ¿no? Que no está claro que no todo siempre se puede ganar, porque enfrente hay otro equipo, pero que incluso esos
vernos ahí ya es motivo suficiente como para recordar, porque hasta hace no poco no íbamos a esos sitios. Caíamos en Krasnodar, Mitchell, que tú estabas en Rusia y que... Con Krasnodar. su famoso gorro. Con el famoso gorro de No, Mitchell. en Krasnodar no, porque es el día, en serio, en Rusia es el día que más calor he pasado en mi vida. Era agosto, ten en cuenta que está al sur y hacía 20 y pico, 28 grados o 29. El Pero gorro fue lo que para- decía, que avanzábamos a esos partidos, que antes ni llegábamos a esos partidos. ¿Cómo vamos a recordar ¿Cómo vamos Yo a recordar creo- los partidos de Copa ahora? No, Pero nos si hace hemos nada, mal si hace acostumbrado. nada nos eliminaba el Lleida, nos preguntamos entre nosotros a ver quién pasaba. ¿Pasaban ellos? No nos preguntamos, se Yo- preguntaba Se preguntaba Juanmi que era el Jiménez. único que no sabía cómo iba la cosa. Yo insisto en que creo que con perspectiva nos quedaremos con lo bueno y lo que tengo muy claro es que va a terminar fiel a su estilo dentro y fuera del campo, porque imagino, creo que todavía no lo han confirmado cómo va a ser, pero le entregarán la medalla antes del encuentro. Sí, sabemos algún que otro detalle, pues va a ser un homenaje pues a la guipuzcoana, ¿no? Como es Imanol, que parece que se va a hacer antes del partido seguro, no mucho tiempo, porque en principio como hay horario unificado, tienes que empezar con tiempo para que el resto de partidos de la liga no vayan con desfase y bueno, nos consta que Imanol no está muy por la labor de hacer grandes homenajes, no voy a decir que rechazara la insignia de oro y brillantes, pero bueno, que no va a ser algo exagerado, que no creo que coja el micro y se ponga a hablar, no creo que se acerque el otro día como Xavi Alonso ahí en su despedida, todos de rojo y que se subiera ahí encima del atril, no creo que pase eso con la grada de animación y bueno. Pero pues, fíjate, Se va a emocionar, Michel. ¿Tú crees que se emocionará? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que sea la despedida de la guipuzcoana, que coja la insignia de oro y brillantes y se vaya rápido al vestuario, porque lo importante es el partido. Cada partido que viste la camiseta de la Real es lo máximo, aunque sea un amistoso. Sí que se va a emocionar. Hablabas de la despedida de Xabi Alonso del Leverkusen. Fue curioso porque perdió 2-4 ante el Dortmund sí. y ahí se quedó todo el mundo y fue a la grada, ¿no? Sí, es verdad que aquí, pues bueno, tal y como ha terminado estos partidos, pues se hace complicado ver que la gente se vaya a quedar al final del partido. Pero yo creo que aparte de la insignia estaría bien también, ¿no? A la conclusión del encuentro. Sí, la verdad que sí. Que Pero la también es gente se otra puede cultura dar. futbolística también, ¿no? La alemana y, como decías, yo creo que sería bonito que se gane o se pierda. Es el último partido en casa también, ¿no? Está claro que algún que otro futbolista también se marchará. Bueno, el primero Aguer, seguro, que está cedido. Pero, joder, ¿no? Sería un bonito reconocimiento pues que estuviese un rato sobre el césped, que se le aplaudiera, que reconozca el cariño de la gente, que lo recoja. Él dice que no se merece tanto, pero, joder, yo creo que es un entrenador de casa, todo lo que ha conseguido y que, como decimos, es una distinción totalmente merecida y que ojalá que el domingo pues pasemos una buena tarde. Yo le voy a lanzar una idea, que si no sabe qué decir o si le pasan el micro, que coja el micro y que repita lo que sucedió Por toda en Guipúzcoa, la ¿eh? final de la Copa, que ese será para mí el momento de Imanol, el que pasará a la historia, del que siempre nos acordaremos, que lo repita, que ruja al estadio y que empiece el partido, ¿no? Estaría bien. Pues sí, oye, cogemos el guante. Hacemos el corte y se lo mandamos. Eso es, y que lo mandamos. repita. La verdad Bueno, es que pues fue eso, fue un momento único, ¿no? Que refleja cómo es Imanol. Sobre todo, pues eso, el apego, ¿no? Y el sentimiento que tiene por la Real. Teníamos que arrancar con esa noticia de Imanol recibiendo la insignia de oro y brillantes, máximo reconocimiento de la Real, pero es momento también de analizar lo que pasó en el partido. Venimos de una derrota, no se nos ha olvidado. No hay nada más triste que la indiferencia. Así arrancabas, Beñat, la crónica y es que yo creo que refleja muy bien, ¿no? el sentimiento con el que nos quedamos todos ayer después del partido. Sí, porque yo creo que bueno, lo que sentimos en el Metropolitano pues fue, ¿no? Humillación, algo humillante, algo doloroso, y yo creo que lo del Celta fue otra cosa. En muchos momentos, pues no voy a decir que nos es igual perder, pero bueno, por momentos la afición, pues yo creo que el fiel reflejo es lo que pasó al final, que luego hablaremos de ello, que fue a saludar el equipo a la grada de animación como hace siempre y no había a nadie a quien saludar porque se decidió, ¿no? Me consta que se decidió que en caso de una mala imagen, pues abandonar la grada para, pues bueno, en forma de
no sé si de protesta o lo que sea, pero bueno, esa indiferencia que lo que digo también y lo que decías, que ojalá termine ya la temporada porque nos estamos haciendo bastante daño entre todos. Se está haciendo muy largo este final de temporada, Michel González. El final de temporada, no sé, el último mes, vamos, larguísimo. Desde que cayó el equipo con buena imagen en el Bernabéu, pues ha sido todo un despropósito. Y es verdad que pensábamos que ahora que la Real iba a tener, o iba a competir en las mismas condiciones que el resto, pues ya no iba a tener Copa y Europa, y el calendario tampoco era excesivamente complicado, pues que le iba a dar un plus en esa pelea por entrar en Europa, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido un derrumbe no previsto y quizás consecuencia de esa falta de punch, que el jugar cada 3 días, aparte de cansancio, sí es verdad que te da otro ritmo, porque el equipo se ha quedado plano y que llevamos, ya no es ganar un partido, es que meter un gol es imposible. A la vez 0 goles, Athletic 0 goles, ¿qué digamos? 0 goles en 4 partidos. Es que así... Dos goles en 6, Sí, y fueron los Villarreal. dos en Villarreal, uno de penalti ¿Y cómo fueron, y el no? otro de rebote de Oyarzábal, que fue a la presión. Pero uno de penalti, ¿cómo fue el penalti? Sí, no es que iba a meter gol. una Desde mano. esta victoria en Canarias, ¿no? O sea, Puede la ser, última victoria fue en eso Canarias es. 1-3 y los últimos 6 partidos son 2 goles que son los 2 al Villarreal, lo que decíamos. Un centro de Sergio Gómez que remata allí con la mano, o sea, con la cabeza, perdón, le pega en la mano a un defensor del Villarreal. Estos nuevos penaltis, que lo son ahora mismo, pero que, bueno, que es lo que dice Michel. No es que va solo contra el portero, le meten un viaje y es penalti claro, Vamos. no, un penalti circunstancial, por así decirlo, y más circunstancial que la presión de Oyarzábal, ¿no? Que es cierto que hay que ir a la presión y hay que ir con la fe que fue, pero es otro fallo del portero y gol de Mikel. Desde entonces no hemos celebrado goles, es que no es ganar, sino que no celebramos Había un goles. amigo que se perdió el partido del Valladolid porque estaba fuera, que me dice, no sé cuándo he bailado el Dale Cabese por última vez en la nota. Y es verdad, pero bueno, así hay que tomarse las cosas, ¿no? Es verdad que te leía a ti, Mitchell, ese game over, que cuando terminas una partida en un videojuego Insert te sale... coins, Sí, pero es verdad que cuando terminas una partida, porque ya estás KO, enseguida puedes empezar otra nueva, pero en este caso todavía es que nos quedan, luego hablaremos del Girona, pero nos quedan 2 partidos. Sí, ¿no? Y nosotros con estos pelos. A ver con qué cara vamos el domingo contra el Girona. Y bueno, menos mal que el último partido es fuera de casa, que yo creo que la gente ni lo verá. Pues sí, es lo que ha tocado. El domingo al menos, bueno, va a ser un día de despedidas, ¿no? No solo por el entrenador, también a ver qué pasa con Zubimendi o con algún otro jugador. Y luego, pues bueno, el Bernabéu... Yo recuerdo un partido también que la Real no se jugaba nada, pues fue el último partido de Nuex, que fue en el Bernabéu y la Real ganó 1-4, no valía para nada, pero entonces había como otra ilusión, porque también es verdad que la Real no volaba tan alto y entonces, pues bueno, un partido de esos ante el Real Madrid en su casa, pues no se podía... No era cualquier cosa, se ganó. Y lo recordamos mucho porque metió ahí Prieto 2 goles, fue su presentación en Sociedad. Aquí es distinto, ¿no? La Real peleaba por Europa y sí es verdad que esta despedida de temporada va a ser bastante triste. Iremos luego a esos partidos que quedan, pero yo creo que sí que es importante el analizar qué está pasando para un poco aprender de los errores. Lo has dicho tú antes, Beñat, que veníamos de esa muy mala imagen en el Metropolitano en Madrid. Yo reconozco que me llevé las manos a la cabeza porque estaba todavía como muy presente ese inicio de partido cuando Borja Iglesias la tiene, no terminó, pero yo dije, madre mía, por lo que puede suponer en lo anímico. No, es que si te metes ese gol en minuto 2, yo creo que los pitos que no hubo en Anoeta, que a los únicos que se pitaron fue a la Kiss Cam y a la Dance Cam del descanso, que ya hablaremos luego si queréis de ello. No, yo creo que el público respondió bien, pero como dices, si mete ese gol Borja, yo creo que la película hubiese sido totalmente diferente, porque es un nuevo error defensivo, pues bueno, conceptos básicos, ¿no? Se equivoca Zubeldia saliendo en la presión, Zubimendi, que es el que arrastra su par, tampoco le sigue, y Aritz Lustón tampoco cierra bien. Se queda Borja Iglesias completamente solo y pues porque se le apaga la luz. Repito, yo creo que tapa bien, pero es que no tiene ni que intervenir. El disparo es malísimo y, como decimos, luego Michel se repite esa misma situación casi idéntica con
con el gol de Alfon. Es una jugada prácticamente idéntica, con la diferencia de que Borja pues, se la pasa al compañero en vez de definir él. Pero ya en ese minuto 2 de partidos, pues no síntomas de que en ataque no estamos bien, pero es que en defensa últimamente no hay no sé si no hay referentes o hay demasiados despistes, pero estamos concediendo otra vez muchísimo. Ahí voy, Mitchell, porque hemos hablado de esa falta de gol, esa falta de poder celebrar con el Dale Cabeza los goles dentro y fuera de Anoeta, pero es que en este caso también, para mí, defensivamente, el partido de ayer de la Real, o sea, fue un blandy blue. Sí, porque al final en el fútbol no se puede disociar la fase ofensiva de la defensiva. Normalmente si defiendes bien, atacas bien, y al contrario, ¿no? O sea, va todo unido. Y la Real, que hizo una primera vuelta yo creo que muy buena, compaginando Europa y, bueno, Copa las primeras eliminatorias, pero en enero era séptima y había encajado solo 13 goles en 19 jornadas. Y luego con la seriedad, porque encajabas goles y es que Remiro prácticamente era un espectador. Y luego, pues bueno, pues luego se ha venido abajo. ¿Por qué se ha venido abajo? Pues por muchas razones. En línea defensiva yo creo que ha notado la ausencia o la baja de Aguer, que era el principal sostén. También Zubeldia hasta unos partidos lesionados. En el centro del campo, que habíamos construido un centro del campo más o menos competitivo con Zubimendi, Susic y Bryce, pues Bryce ha estado lesionado 2 veces en el dedo del pie, digo, una segunda en esta segunda parte de la temporada. Susic también se lesionó en la rodilla y el equipo no ha funcionado en esa zona como ha funcionado en la primera vuelta. Y arriba, pues bueno, ha habido la delantera, se han quedado en Cubo, Oyarzábal y punto. Y un poquito lo que aporte Barrene y Sergio, que no es delantero, porque Becker ni está ni se le espera, Óscarson ha terminado lesionado, que quieras o no siempre es un recambio, y al final el tercer delantero ha sido María Ezcurrena. Mete todos esos elementos en la coctelera y te llevan a donde ha terminado la Real, ¿no? Y luego con 2 o varios asuntos más para la reflexión, que es que, por ejemplo, en este equipo que ahora mismo ni siente ni padece porque bueno, tiene un encefalograma plano, jugadores como Turrientes y Pacheco no entren. O sea, no tienen nivel para estar ahí, ¿no? Entonces, un poco todo pues ha desembocado en esto, ¿no? Como le he leído hoy a Beñat, en la nada más absoluta. Y por seguir con esos nombres propios también, en el 11 titular ayer, en un partido en el que ahora hablaremos si estamos matemáticamente o no fuera de Europa, pero el único fichaje que está en ese 11 ayer, corrígeme si me equivoco, es Sergio Gómez, ¿no? Sí, porque como dice Mitchell, tanto Aguer como Óscarson están lesionados, pero bueno, Javi López después del partido del Metropolitano pues fue suplente y participó ayer, y luego Susic, que bueno, como decía Mitchell, yo creo que se había formado ahí un centro del campo en el que podían casar más o menos, pero son gente de buen pie, son gente con calidad, con recorrido, la conducción de Susic, y que Marín sea titular en esta Real, pues dice mucho, ¿no? de cómo estamos, con todos los respetos para el chaval, que tiene unas cualidades muy buenas en ciertos aspectos, tiene una capacidad increíble para repetir esfuerzos. Ayer, una vez más, después de meterse los 90 minutos en el Metropolitano, pues no paró de correr, de presionar, tuvo 2 buenas ocasiones con centros desde la derecha, también otra con la cabeza, pero a Pablo le falta ese último pase, ¿no? En un interior o en la Real que venimos conociendo de estos últimos años, en la que participaba ahí Odegaard, participaba ahí Silva o participaba ahí Bryce, que era el encargado de meter ese último pase a los delanteros, pues se nota, es que no es el fiel reflejo de cómo está ahora mismo la plantilla, y Manuel está confiando en él. También estuviste ayer, Mitchell, en la rueda de prensa, que lanzó un dardo, ¿no?, a favor de Pablo. Sí, el tema no es que Marín sea titular o no, sino que es quizás el más destacado de las últimas jornadas. Entonces, hay un refrán en el fútbol que dice: dime quién es tu destacado y te diré dónde estás. Es que, y no es por hablar mal de Pablo Marín, que lo está haciendo muy bien, pero los destacados de la Real Sociedad, en una Real que va bien, ¿quiénes tienen que ser? Cubo, oye, que está que se sale. Barrene, el año pasado cuando en Champions la Real pues dio una imagen de fútbol muy buena. ¿De quiénes hablábamos? Hablábamos de Barrenechea y de Cubo.
y de los goles de Oyarzábal, y hablas de Bryce contra el Inter de Milán, que era Inter de Milán, en 3 jornadas de Champions había metido 3 goles. 4, ¿no? 4 seguidas, yo creo que fue y porque falló un penalti. Sí, sí. Entonces, cuando tú hablas de Barrene, cuando tú hablas de Kubo, cuando tú hablas de Oyarzábal, hablas de Bryce, hablas de Zubimendi, es que la Real va bien. Cuando hablas de que el mejor ha sido Pablo Marín, con todos los respetos, pues eso es un reflejo de cómo está el equipo. Explícanos esto, matemáticamente podemos dar el portazo en esta jornada, esta noche. No, si el Mallorca le gana al Real Madrid esta noche a las 9:30, pues ya es matemático. Y si el Rayo gana contra el Betis este jueves, pues más de lo mismo. Es prácticamente imposible. Tienen que perder todos los equipos y que la Real gane los dos. Y creo que ayer leí que eran un 90 y pico % de las casualidades. Creo que de una, no sé exactamente cuánto, pero una entre miles. Una entre un millón. Las posibilidades que se tienen. No, una entre un millón. ¿No? Pero vamos, que esta Real no merece ir a Europa, que ahora mismo estaba sacando antes los datos, que está 17ª en la segunda vuelta, si sumas todos los partidos, que si te gana el Girona, los números en la segunda vuelta son del de descenso. O sea, así estamos, como decía Michel, yo creo que la primera parte de la temporada fue muy buena, meritoria además por todo lo que veníamos. En Liga, digo, en Liga. En Liga yo creo que en Copa y eso ha sido siempre buena. Sí. Pero en Liga Michel, mantuvo. Te leía una reflexión ayer que a mí me hizo pensar, y es que ¿qué ha pasado? Que después de esa caída en la semifinal de Copa, a partir de ahí ha venido la caída libre, o que la Copa, y en este caso Europa, estaba tapando lo que estaba pasando, porque al final eran partidos sueltos en los que, bueno, pues íbamos pasando, Manchester contra el Real Madrid en semifinales, entonces no sé hasta qué punto eso ha maquillado. Sí, en Liga yo creo que hasta enero se anduvo bien. Luego ya febrero, que es sobre todo cuando vinieron los 19 partidos esos que siempre habla Imanol seguidos, en Liga se aguantó como se pudo. Yo creo que hay un punto de inflexión, es la derrota en Mestalla por 1-0, y luego ya venía una serie de partidos que si sumas las jornadas de Liga, pues dices, pues no se ha ganado desde no sé cuánto. Pero ¿qué pasa? Que en Copa tú ganas al Rayo, tú ganas a Osasuna, te plantas en semis. En Europa ganas bien, además. Ganas bien. En Europa eliminas al Midtjylland, te plantas contra el Manchester, en la ida empatas a 1. Entonces tú te plantas en marzo pensando en Europa, pensando en la Copa, y tienes la Liga un poco en un segundo plano. Y pues sí, cuando te quedas solo con la Liga, pues eso, ¿no? Ves que estás lejos de pelear por Europa. Y sí es verdad, en estos años, yo he estado viajando y siguiendo a la Real 12 años, y los jugadores cuando han competido en Europa te dicen algo muy curioso, y es que es verdad que jugar cada 3 días exige un esfuerzo y un cansancio que te genera, pero también te da una chispa. Y cuando pasas de jugar cada 3 días a jugar un partido cada 7, te cuesta mucho activarse. Y crees que va a pasar lo contrario, y yo creo que la Real se ha venido abajo. Y cuando ha tenido más días para entrenar es cuando le ha aparecido el cansancio y cuando no ha tenido chispa. Porque yo compromisos ya he tenido. La segunda parte de ayer contra el Celta, pues fue de un equipo pues que siente, que está comprometido y que quiere. El tema es que no podía, vamos. Hablaba antes, Beñat, de lo que ocurrió con la Kiss Cup o la Dance Cup, y es verdad que a pesar de lo que se estaba generando, lo que podíamos percibir en redes sociales, sobre todo en la semana, después de ese descontento de Madrid, la gente fue respetuosa en el campo hasta que en el descanso, vamos a explicarlo bien, hay un juego en el que enfocan a los aficionados con una cámara dentro del campo para que bailen las canciones que se ponen. Y es verdad que quizá no era el ambiente, no era el día y no era el momento, y la gente se enfadó. No, que no estamos para besos y abrazos en A90, que más después de donde veníamos, ¿no? Ese 4-0, yo creo que hay que medir. Y está claro que hay unos patrocinadores detrás de cada acción, pero es que hay que saber cuándo sí y cuándo no, porque es echarte piedras sobre tu propio tejado. Además, pusieron también 2 veces el mensaje de no insultos, no hay la violencia, no xenofobia, que es cierto que muchas veces viene por orden de la Liga, del delegado de la Liga, que te ordena eso, pero es que ayer no hubo insultos hacia nadie como para poner ese mensaje. Era pitos contra la Kiss Cam y actuó la Liga como diciendo, no, estáis pitando a la Kiss Cam, y salió ese mensaje que no lo entendía nadie. También el de así como a veces sí que ha habido falta de respeto, ayer no sucedió nada de eso con insultos, y pues salió ese mensaje y se pitó aún más al mensaje ese, y fue
fueron, Michel, los 2 únicos momentos en los que se pitó. Yo creo que compartimos que la afición estuvo de 10. No, impresionante. Yo no pensaba... Bueno, tampoco es pensar en una revolución. Aquí somos como somos. Pero Somos es fríos, que, somos... Lo que decía, quizá en redes sociales sí que se había generado un poco, que luego es verdad que la gente en el campo... En el campo no hubo... Es decir, y para mí 25.000 un martes a las 8 y viniendo donde veníamos, está muy bien. Y la gente animó, la afición animó y en la segunda parte empujó, animó, pero bueno, lo de la Kiss-Can a mí me parece, vamos, un insulto a la inteligencia. Y demuestra que el fútbol moderno, pues los aficionados han dejado de ser aficionados para convertirse en consumidores. El club nos ve, a los socios, a los aficionados, como consumidores. Y lo que decía Beñat, hay por la Kiss-Can un patrocinador detrás y da igual que vengas mal, pues hay que explotar Y claro, el aficionado ya estalló. Estalló porque no era el momento. Yo creo que la Real lo entendió porque... Lo quitó rápido. Lo quitó rápido. Entonces, por favor, yo creo que la gente ya aguanta bastante y lo mínimo que se le puede pedir es un poco de respeto al socio y al aficionado. En el silencio, en el descanso, que no estaba haciendo nada, ¿no? Pero yo creo que fue un momento inoportuno para ese tipo de actividades, ¿no? Es verdad que sí que al final del partido la gente se fue rápido. Hemos tenido muchos partidos entre semana y son muchos los que salen corriendo al topo, pero es verdad que ayer fue de una forma clara. Sí, pero mira, yo soy bastante, y con el grupo de mis amigos, y lo he comentado aquí alguna vez, no sé en qué partido que estábamos empatando y se marcharon en el 80 y muchas veces yo estando arriba les miro a ver si están y no están y les mando mensajes a ver de por qué leches os vais, que cada uno puede hacer lo que quiera, no vamos a entrar en debates de gente que va a la provincia y demás y que tiene que un partido a las 9, sale a las 11 y llega a su casa a las 2 de la mañana para levantarse a las 6 a trabajar y no somos nadie para decir cuándo te tienes que marchar o cuándo no. Pero si algún día había para hacer ese a decir desplante, pero que fue súper significativo. Yo creo que es una imagen de la temporada que muchas otras veces la afición o se quedan aplaudiendo a la grada animación y se van rapidito también los jugadores. Ayer se quedaron más tiempo cuando no había nadie. O sea, era la nada absoluta también en la grada que se vació por completo y cuando algún que otro jugador, creo que estaba Oyarzábal y Allén dando también la vuelta al resto del estadio, estaba prácticamente vacío y yo creo que es bueno una forma de demostrar de que bueno, es hartazgo, ¿no? El que se está un poco lejos ahora mismo del aficionado cuando el aficionado es el que, ¿no? Los 37.000 y pico socios que tiene la Real es lo más sagrado del club. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo y ahora mismo, pues, de una forma o de otra, se está lejos del aficionado. Fue una manera ingeniosa de transmitir ese descontento, porque durante el partido no se pitó nada. Fíjate que es lo que se reivindica siempre, porque tú si empiezas minuto 15 a pitar, lo que consigues transmitir es nerviosismo. Al revés, la afición estuvo de 10 y luego dijo, ¿cómo puedo manifestar mi descontento? Pues fíjate, abandonando rápido el campo, ni siquiera pitando. Entonces, pero sí que fue significativo cuando los jugadores van a recibir, en teoría, ¿no? el aplauso y la comprensión de la gente, que ya la gente pues se había alargado. Yo creo que fue una imagen cargada de simbolismo y que yo creo que los jugadores la entendieron, ¿no? Mucho más que si hubiera habido pitos. Y es momento de poner las notas. Llegamos a final de curso y esto ya son notas importantes. Vamos con el semáforo. Beñat, vas a arrancar tú. Hay alguno que tiene que ir a septiembre, ¿no? Casi ya, ¿eh? ¿Cómo eran las reválidas aquellas, no? ¿Cómo eran? Reválidas no tenía ni yo, o sea que fíjate, no sé de qué época me hablas. A ver, pues yo creo que uno de los rojos tiene que ser para Zubimendi, porque está cuajando unos últimos partidos francamente malos, está totalmente desconocido y como decía, yo creo que tiene la mente en otro lado. Ayer es cierto que tiene esa ocasión, ¿no? Que no se remata rarísimo, tiene una ocasión clarísima y luego en la segunda a bocajarro también se la sacan bajo palos y que bueno, por lo menos está ahí, pero lo que destacó Zubimendi siempre fue en la creación de juego y ahí la Real, pues como decía antes Michel, es muy plana. El amarillo se lo voy a dar a Zubeldia, creo que tampoco está cuajando unos buenos partidos. Sorprendió que el mejor defensa en las últimas semanas estuviese otra vez en el banquillo después de un tiempo como John Martín y bueno, falla en la primera jugada esa que decíamos antes de Borja y falla también en el gol. Y el verde pues se lo voy a dar a Oyarzábal, que tuvo ese larguero de cabeza y yo creo que
que se movió bastante más que otras veces. Cayó a banda derecha, cayó a banda izquierda, la verdad que lo intentó de todas las maneras y yo creo que fue el más activo y de lo único así destacable a nivel individual. Esto parece un claustro de profesores. Michel González. Michel, que es el de matemáticas o el de... No, empiezo por el verde. Yo le voy a dar a Pablo Marín, que va a ser centrocampista. Firmó 2 de las 3 mejores ocasiones de la Real. Un remate abajo y un remate también de cabeza tras un rechace. El amarillo, pero no malentendido, sino como el siguiente, que estuvo bien, a Oyarzábal. Creo que lo puede hacer mejor, peor, pero bueno, no dejó de correr en ningún momento y cuando fue sustituido, pues incluso la afición lo agradeció y fue de las escasas ovaciones que hubo en la noche de ayer. Y el semáforo en rojo le voy a dar a Brais, que yo creo que sí que viene ya unos meses con la flechita para abajo, se espera mucho más de él en esa tercera altura del centro del campo. Y la verdad es que si me dicen que ayer no jugó, pues me lo creo porque no se le vio en ningún momento, ¿no? Venga, pues yo voy a intentar no repetir. El rojo se lo voy a dar a Sergio Gómez, porque en el extremo lo veo un poco incómodo. No me gusta y no es él quien decide jugar ahí, pero es verdad que creo que en este caso se lo va a llevar él. El amarillo se lo voy a dar a Barrene, porque sí que es verdad que creo que aportó algo de chispa. Para mí el amarillo siempre es un impulso y creo que necesitamos más de él. Así que ese amarillo, y el verde se lo voy a dar a Mari Escurrena. Y es verdad que ayer no es que no fuese partido en el que entró, en el que marcó, pero he notado que generó ilusión. Dentro de esta vorágine en la que estamos, creo que ha generado algo de ilusión y creo que eso va a ser muy importante de cara al futuro. No, nada más salió en el 80 y largos, en el 81 creo que fue, nada más salir tuvo una ocasión que saca el propio Zubimendi, ¿no? que le pega a él, el gol de Vallecas también, yo creo que es el único recurso que tiene ahora mismo Imanol, porque entre que Becker está lesionado y Óscarson también, en ataque como para cambiar algo y el único diferente es Mari Escurrena y yo creo que está aportando y está para aportar, que eso es importante. Cuando has dicho el amarillo a Barre, pensaba que a Barreto le ibas a dar por la temporada que nos temporada ha regalado. Dejando, ¿no? Pero no, ha sido Barrene. Y mira, sí quisiera decir algo de Zubimendi, que lo ha puesto en el semáforo rojo Beñat, y ahí discrepo. Porque, por ejemplo, el otro día en el desastre del Wanda, del Metropolitano ya, verle rematar en el segundo palo a un pivote, ese centro de Cubo, es que el hombre está comprometido. Y ayer también tuvo llegadas siendo el 4. Es verdad que no está bien, es verdad también que claro, es distinto jugar arropado detrás por Lenormand y al lado de Merino que jugar en este equipo que no se sujeta a ningún sitio. Pero a mí sí me gustaría que, si es este año el que se va, que se le reconozca un poco lo que ha hecho por la Real. Es decir, si al final quedarse el año... Sí, porque el año pasado yo no conozco a nadie que teniendo una oferta, no teniendo una oferta, teniendo un club que pagaba la cláusula, decidiría decir que no al Liverpool. Eso no lo conoció en la historia de la Real, por quedarse un año en la Real. Y no porque se le despida bien o mal, sino porque el mensaje que mandaríamos a los futuros jugadores de la Real es, oye, abandona rápido el barco que nadie te lo va a agradecer. Yo creo que lo que ha hecho este año, y no sabemos si se va o no, todo parece que sí, es pues bueno, una muestra de compromiso para la Real y vamos, yo no compartiría que saliese mal. No sé si he dado a entender eso, ¿eh? No, tú pones que está mal y está mal. Están analizando lo futbolístico, pero que es cierto que también... Para nosotros, como afición, ni que mucho si menos, se les pide más, el menos. mensaje que vamos a mandar a los futbolistas del futuro es, oye, ten cuidado con quedarte, porque nadie te va a reconocer si te quedas aquí, ¿no? No, ni mucho menos, pues tiene 26 años y podía haber volado con 25 perfectamente, campeón también de Europa jugando una segunda parte increíble, un jugador de talla mundial y que haya decidido quedarse, ¿no? Por compromiso y por ver que el club necesitaba de verdad, que eso yo creo que es una muestra, ¿no? De no sé si decir de amor, pero es una muestra de decir, mira, oye, el año va a ser complicado, pues ahí me tenéis para dar la cara y pegarme por la Real. Que en toda relación la ruptura duele, pero luego puedes tener un recuerdo bonito y yo creo que es lo que va a pasar. No, sí, y Xabi Alonso estuvo 4 años en la Real y se fue, y yo creo que Griezmann estuvo 4 o 5, uno en segunda. Entonces, comparado con, otros 2 referentes de la cantera de la Real que han llegado lejos, Martín ha estado 6, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso también es para valorar. Es momento ahora de tomarnos un café y damos 2 pinceladas del Girona.
Joder, Ángel. Gafas de sol, pareces Lamine Yamal. Pues sí, ya habrá que pensar en las vacaciones. Ya no hay nada que hacer con esta Real. ¿Qué racha más lamentable? Sí, sí. Y ahora nos hemos quedado fuera de Europa. Pues hay que pensar ya en las vacaciones y en terminar estos dos partidos de la manera más digna posible. Algo habrá que hacer, porque es dramático. El final, yo desde luego no me lo esperaba. Lo peor de todo es que hay algún jugador que se ha cogido vacaciones antes de que termine la temporada. ¿Cómo es eso? Bueno, pues hay jugadores que alegando unas molestias se han borrado de este último tramo. No me lo puedo creer. Pues es que esto es la Real Sociedad, igual alguien no se lo ha explicado. Y si tienes molestias, si no tienes una lesión objetivable, pues tienes que intentar jugar en el tramo final decisivo de la temporada. Desde luego, si Carpi nos está viendo, ¿qué estará pensando de este equipo? Y de todas formas, a ti te veo, pero destrozado, estás decaidísimo también. Estoy preparando un artículo para mañana sobre la sequía goleadora de la Real y los datos, de verdad, son para echarse a temblar. Ya no voy a que ayer terminamos jugando con un solo fichaje de toda la temporada en el partido decisivo. Pero es que ves los números ofensivos de la Real. Los fichajes son un desastre. Para echarse a temblar, ¿eh? Sí. Literal. ¿Cuántos partidos sin meter un gol? Llevamos los 4 últimos sin marcar, 5 de los 6 últimos y 10 de los 17 de la segunda vuelta. En total, 18. Como para la mitad de los partidos jugados. Como para no pensar en las vacaciones. El año que viene tiene que ser distinto, Bruno. Sobre todo en Liga, claro, porque en Europa no va a haber. Más nos vale, porque si no lo veo negro, como tu gafas de sol. Un Girona que ayer ganó in extremis por la mínima al Valladolid y que llegará el próximo fin de semana a Anoeta. Sí, prácticamente salvado, o casi salvado, depende de lo que haga también el Leganés. Yo creo que Michel también ha tirado uno de sus soldados, los de siempre, Portu, Estuani y compañía, y ha dejado de lado a los fichajes que tampoco estaban saliendo. Pagaron 20 millones de euros por Asprilla y tampoco estaba funcionando, tampoco Chigankov, que es otro de los fichajes que el año pasado deslumbró. Ha tirado por los de siempre, por sus soldados y bueno, pues al final, para que veamos también lo complicado que es jugar en 2 competiciones o 3, que la Real ha jugado en 3, el Girona que ha hecho una Champions malísima y si la Real se ha descompuesto, pues lo del Girona ni qué decir, ¿no? Que ha estado coqueteando con el descenso, al final le va a dar, pero se mantiene. Pero un equipo que el año pasado fue la revelación de la temporada, un equipo maravilloso que jugaba como Los Ángeles, pues al año siguiente ha sido todo lo contrario. Va a ser el duelo, el derbi entre las 2 grandes decepciones de la temporada, Real y Girona. Pero son los 2 equipos que no están donde Sí, porque donde el resto igual no genera tantas expectativas, ¿no? Valencia y Sevilla ya sabes que están mal, es algo estructural, ¿no? La Real y el... Puede ser, me gusta esa, para la previa. Duelo entre las 2 grandes decepciones del campeonato. Sí, sin duda. Bueno, pues será la última oportunidad de acudir esta temporada al campo, lo hemos dicho, despedidas, sobre todo importante la de Imanol, que yo creo que es una opinión, tengo la sensación de que más allá de lo que esté pasando, la afición, igual que ayer estuvo de 10, volverá a estarlo y le va a dar una despedida al técnico Oriotarra, la que se merece, la que se ha ganado durante todo este tiempo, porque como hemos dicho, al final nos vamos a quedar con lo bonito, que es lo importante. Y veremos, Iris, si con cambio de horario, ¿eh? Hay que estar atento porque la jornada unificada es el domingo a las 7 para todos los equipos que se jueguen algo, pero depende de lo que pase esta noche y el jueves. Puede que el domingo pues sea el partido a las 5 o a las 9, suele pasar de que por televisiones cambien las franjas horarias para abarcar, ¿no? más parrilla, y si no hay nada en juego, pues todo hace indicar que se cambiará. Lo que decíamos, Michel, que el aficionado no se cuida, ¿no? en Anoeta. Hombre, y esto es otra... pero una cosa es que no te cuides. Ese aficionado del Girona que se pensaba que se iba a jugar el descenso en Anoeta, que ha comprado sus entradas, que ha organizado un viaje, igual tiene un vuelo para el domingo por la mañana y dice, pues, oye, que igual no llego al partido si adelantan el partido. Al final, una cosa es que la Liga no cuide al aficionado, que eso ya viene de tiempos atrás, y otra cosa es con lo de la Kiskan, el club, ¿no? Que sea el que no cuida al aficionado. Sí que sería una pena que el partido lo fijaran para las 9, no creo que lo hagan, porque sí que desluciría la asistencia al campo respecto a si es a las 7 o es a las 4 y cuarto. 4 y cuarto, 5, algo así.
Gracias a los dos contaremos si hay ese cambio de horario en Guasen Reala, en la web del Diario Vasco, en nuestro canal de YouTube y, como siempre, en todas nuestras redes sociales. Esperemos que en el último partido nos den motivos para bailar. Guasen Reala.